Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Radio Efectos y Voces, una vez más llenándonos de información y en este caso vamos a hablar de los podcasts, porque sé que muchos se están preguntando cómo es un podcast, qué es un podcast, de qué se trata un podcast, qué hago si quiero hacer un podcast. Yo también tengo amigos que están haciendo podcast, tengo vecinos que están haciendo podcast, pero yo no sé qué es un podcast. Entonces siempre es un tanto complicado. Si nos vamos y buscamos el significado, quizás el significado sea extenso, pero lo resumo en lo siguiente: un podcast es un programa grabado. Esto, por ejemplo, pudiera llamarse un podcast, si así lo quisiera. Ustedes sin problema alguno pueden hacer un podcast desde sus casas, desde su trabajo, desde un parque, desde donde sea que quieran, pueden hacer un podcast. La creatividad queda de cada uno de ustedes. Ahora, ¿por qué el auge? ¿Por qué creció tanto el tema del podcast? Bien, el tema del podcast crece precisamente porque abre paso a que las personas con creatividad, a que las personas con talento, a que las personas con que tengan un tema interesante por compartir con su audiencia, pues logren hacerlo a través de diferentes plataformas y no necesariamente tengan que ir a una estación de radio a hacer un programa radial y que de pronto en la estación de radio le digan: no, si no eres locutor no puedes entrar. Esa es una de las dificultades que dio paso y abrió paso al podcast. Hay muchos locutores que hacen podcast, claro, de eso no cabe duda, pero es porque ellos ya saben que es un programa grabado y que personas pueden escucharlo o verlo cuantas veces quieran en el momento que quieran. En eso consiste parte principal también del podcast, porque un programa de radio sale en vivo en el momento y ya, murió el programa de radio. El que lo escuchó, el que no, no. Ahora, en el caso del podcast, aquella persona que lo haya grabado puede dejarlo en la plataforma que lo vaya a subir y sin problema la audiencia puede ir y decir: quiero escuchar el podcast de fulanito que subió hace 2 semanas. Habló justamente de esto y me pareció interesante. Venga, vamos a escucharlo. Boom, listo. Le damos play y ahí escuchamos un podcast de alguien que grabó eso y lo dejó guardado en una plataforma para que la audiencia pudiera darle play en el momento que quisiera. Ahora, de ahí entonces comienza ese auge del podcast, de ahí comienza esa subida del podcast, porque hay muchas personas, ustedes que están allí y están diciendo: es que yo no tengo voz de locutor, es que yo no tengo un título de locutor, yo no hablo como William de Radio Efectos y Voces, y se limitan y se quedan ahí pensando en que el qué dirá la audiencia por cómo se escuchan ustedes, entonces se atrapan en esa cápsula. Las personas que no se quisieron quedar en esa cápsula, que le dijeron que no a un programa de radio porque no eran locutores, dijeron: ¿saben qué? Yo voy a realizar un programa desde mi casa, desde donde sea, lo voy a grabar y lo voy a subir a Facebook, por ejemplo. Y lo voy a dejar a que los amigos míos lo reproduzcan cuando quieran y disfruten. ¡Boom! Nació el boom del podcast. Es exactamente eso. Consiste en grabar un programa, publicarlo en una plataforma y que las personas puedan escucharlo cuando quieran. Bueno, creo que quedó claro el tema, ¿no? Creo que quedó completamente lleno de todo tipo. No sé si de pronto quedó alguna duda. Si quedó alguna duda, pueden dejar su mensaje aquí abajo para yo ocuparme en tratar de responder a cada uno de ustedes. Ahora, ya tomando en cuenta todo el tema del podcast y ya que saben que ustedes pueden hacer un podcast sin problema alguno, lo que necesitan es creatividad. Ahí es donde viene la cosa buena. Pero vamos con los puntos como tiene que ser. Este primer punto del que hablamos es: ¿qué es un podcast? Resumido, fácil, entendible. Ahora vamos al siguiente. ¿Cómo puedo preparar un podcast? El tema de preparar un podcast. Quizás muchas personas como les digo, se complican, se estresan, porque quizás no tienen un micrófono, porque quizás no tienen un área donde realizar un podcast, pero cualquier lugar puede ser adecuado para ello. ¿Cómo prepararlo? Piensen en un programa de radio. Ya he subido muchos videos hablando de la estructura, incluso hay un video, los invito a que pasen por allá, que hablo de la estructura, donde hablo de la estructura de un programa de radio, así tal cual. Un programa de radio es un podcast, como les había dicho. Entonces piensen, ¿qué pueden ustedes compartir? Yo, por ejemplo, si hablamos y nos centramos acá en Radio Efectos y Voces, y yo les digo: vamos a centrarnos en este canal y vamos a hablar cómo sería un podcast de William Ditilio. Bueno, entonces yo diría: ok, si sé del tema de radio y sé del tema de todo esto, del mundo radial, de la locución y todo lo demás, entonces voy a hablar de locución, voy a dar recomendaciones y voy a buscar la manera en que las personas les agrade al 100% lo que yo doy de información. Así pueden hacer ustedes. Muchas personas, por ejemplo, hacen podcast
podcast de cocina, podcast de deportes, podcast de astrología, podcast de quizás ciencia, astronomía, mucho contenido que hay. Ustedes tienen que pensar qué saben ustedes, en qué fuerte pueden manejarse. Hay incluso abogados, hay incluso personas que son profesionales que dicen, ok, el conocimiento que yo tengo de abogado, pues voy a hacer un podcast donde hablo de leyes. ¡Pum! Yo tengo conocimiento de maquillaje, por ejemplo, en el caso de las chicas, voy a hacer un podcast donde hablo de maquillaje. ¡Pum! Y entonces así poco a poco van agarrando ustedes la fuerza para que ustedes hagan su podcast. Por eso les menciono, quizás muchas personas, como les dije en el primer punto, no tienen la posibilidad de ingresar a una estación de radio y posiblemente les digan, no, aquí no van a entrar, esta es una estación de radio donde solamente admitimos locutores. Ustedes van, por ejemplo, con la idea de querer hacer un programa donde compartan sus recetas si son chef, por ejemplo, si saben de cocina. Y les dicen, no, aquí no pueden entrar, pero se sientan en su casa y dicen, ¿saben qué? Yo no me voy a limitar por eso, voy a comenzar a preparar la estructura. Preparan la estructura, preparan todo. Hay personas que me han contactado gracias a este canal diciéndome, William, necesito tu voz para presentar mi podcast, y he grabado una gran cantidad de presentaciones para podcast que no se imaginan. Y estas personas se encargan de subir sus podcasts a Instagram, a Facebook, a diferentes plataformas. Pero ya vamos a hablar justamente de ello, de las plataformas donde pueden subir los podcasts. Pero entonces, cerramos este punto del conocimiento de cada uno de ustedes, como lo he dicho anteriormente. Lo que tengan ustedes en mente, lo que saben hacer, lo que conocen, lo que tienen esa habilidad grande. Incluso hay personas que son herreros, hay personas que son obreros, constructores de grandes edificaciones y hacen un podcast y pueden grabar incluso en la construcción diciendo, esto deben aplicarlo, deben aplicar la arena de esta manera y de esta manera. Papá, listo, eso es un podcast. Él está explicando a las personas cómo hace su trabajo y así muchas personas se interesan por verlos. Eso es un contenido único que cada uno de ustedes tienen. Solamente tienen que pensar y decir, sentarse y decir en qué yo soy conocedor a tope. ¿Qué es lo que conecto? O sea, ¿qué es lo que conozco al 100% que quizás la audiencia no conoce y al momento de yo hacerlo o comunicarlo a la audiencia le va a gustar? ¡Pum! Ahí entonces ya tienen otro ¡pum! Yo voy hablando de ¡pum! Bien, vamos al siguiente punto. Ya saben entonces cómo preparar un podcast. Eso es tal cual como les acabo de indicar. Contenido que tienen aquí lo pueden compartir en las redes sociales. Pueden buscar el video de estructura de un programa de radio que lo tengo acá mismo en el canal y ahí van a ver cómo yo preparo un programa de radio. Postdata, vuelvo a resaltar, un programa de radio es tal cual un podcast, pero sin música. Vamos al siguiente punto. ¿En qué plataforma puedo subirlo o compartirlo? Bien, lo ideal y lo bueno del podcast es que al ser cada persona única, al tener un sello único, no tenemos un copyright. O sea, ustedes allí, si se ponen a realizar algo completamente único, ustedes no tienen un copyright, es de ustedes, es original de ustedes. Por tanto, lo pueden subir a cualquier plataforma. De esta manera, las personas que lo vean van a sentir su completo agrado y van a decir qué genial, único y auténtico es esta persona. Por ejemplo, si yo les digo que, como les había mencionado, es un programa de radio, bueno, les voy a decir, es un programa de radio pero sin música. ¿Por qué la música se elimina de ese sentido? Porque en las redes sociales la música siempre va a tener problemas con el copyright. Es un tema fastidioso, aburrido. Entonces, muchas personas optan por realizar sus programas sin música. Entonces, un podcast, ¡pum!, quítenle la música y ya. Hay un programa de radio, quítenle la música, ahí tienen un podcast. Por tanto, tienen que organizarse, tienen que prepararlo. Yo incluso tengo un programa, como les mencioné, hay el video que les he hablado. En este programa yo hago 1 hora completamente en vivo, queda completamente grabado en Facebook. No coloco ni un solo tema musical, pero sí utilizo la biblioteca de audios de YouTube que no tiene copyright y eso me ayuda muchísimo a que mis programas se suban en las redes sociales sin problema alguno. Así que aprovechen esa plataforma de YouTube, la biblioteca de sonidos, se van sin problema, pueden ir a estudio.youtube.com, ingresan ahí, buscan biblioteca de audios y ahí van a tener una biblioteca de audios llenos para ustedes, para que lo utilicen en su podcast. Ahora, vamos al siguiente punto. Creo que ya conocemos entonces dónde se puede publicar cualquier plataforma. Si les digo Spotify, creo que hay una plataforma también de Apple, aquí mismo en YouTube, en Facebook, en Instagram, incluso Instagram que ahora tiene IGTV, donde pueden subir ustedes creo que hasta más de 1 hora. Ahí pueden tener y aprovechar al
al máximo las plataformas. Hoy día es un boom por eso, porque las personas están optando por subir su contenido original a las plataformas, a YouTube, a Facebook, a Instagram, a Spotify. Pueden inscribirse en diferentes plataformas y aprovechar al máximo todo esto. Así que no se queden atrás, háganlo. Vayan sin problemas y aprovechen todas las plataformas que hay. Bueno, no acabo de decirlas todas, pero hay un montón de plataformas donde ustedes pueden subir su contenido sin problema alguno. Vamos al siguiente punto. ¿Qué no debo hacer en un podcast? Como lo habíamos mencionado, no colocar música es lo ideal. ¿Por qué? Porque colocar música va a infringir contra los derechos de autor de quienes crearon ese tema musical. Por ejemplo, si colocamos cualquier canción, siempre va a haber un problema, un strike de parte de YouTube o de parte de cualquier red social donde le van a tumbar el video y van a decir, ok, no utilizar fondos musicales conocidos. Si de pronto hay una canción que está conocida, por ejemplo, me encanta este ritmo musical, quiero colocarlo de fondo en mi podcast, negativo, no lo hagan, porque también el algoritmo de búsqueda de copyright les va a bloquear el video, se los va a tumbar y van a tener dificultad con ello. Es mejor, como les dije, vayan a la biblioteca de audios, coloquen incluso en Google, biblioteca de audio de YouTube, quizás de ahí le va a salir directamente el enlace. Y aprovechen esa biblioteca porque ahí tienen temas musicales, montón de tracks musicales, instrumentales, de diferentes géneros, de diferentes fórmulas, alegre, triste, emocionado, bueno, hay de todo incluso. Pueden buscar ahí, pueden aprovechar al máximo esa biblioteca de YouTube y ponerla a funcionar a su favor. Ok, entonces ya saben, ¿qué no deben hacer? Traten de evitar cualquier sonido que crean tenga copyright. Los efectos no son tan, digamos, afectan mucho los copyright porque los efectos son cortos. Los efectos de aplausos, por ejemplo, duran, ¿qué? 4 o 5 segundos. Efectos de quizás de una corneta, quizás de dinero, son efectos que duran muy pocos segundos y el algoritmo de búsqueda de estos sonidos, al tener muy poco tiempo, no aplica. Muchas personas hablan de los 20 segundos de copyright para evitar el copyright de una canción, otras personas hablan de 9 segundos. O sea, si van a colocar un tema, por ejemplo, van a hacer un top 20 de canciones, coloquen solamente 9 segundos de la canción. Quizás así puedan ustedes evitar el copyright, pero no les aseguro absolutamente nada porque ahorita están apretando mucho las tuercas para evitar todo este tema de utilizar el contenido de artistas y todo lo demás. No sé, es un tanto paradójico porque uno puede también impulsar a estos artistas haciendo un top 20, por ejemplo, que ustedes digan, oye, ¿saben qué? Voy a hacer un top 20, un top 10 de las mejores canciones de esta semana, pero el artista por poner peros con el copyright, pues no lo va a poder permitir porque ustedes están ahí queriendo hacer algo bonito y sale y págata, les tiran un strike por copyright. Pero en fin, eso no lo pueden hacer. Traten de evitar, como siempre lo he dicho, el vocabulario soez, el vocabulario agresivo. Traten de hacer algo bien bonito para la audiencia, porque también en caso de vocabulario, en caso de palabras obscenas, tanto diversas plataformas están atentos a todo ello para que las personas que manejan este tipo de dialecto o este tipo de forma de hablar sean bloqueadas para muchas personas más. Tratan de hacer una comunidad quizás un poco más limpia de esas personas que tienen una idea completamente errada de transmitir, de decir groserías, de ser vulgares. Entonces eviten eso también si no quieren ser bloqueados. Creo que hay una plataforma de transmisión completamente de juegos que es Twitch, que ahí creo que sí permite. Incluso también en Facebook hay algunas que permiten, pero es mejor evitarlo y tratar de hacer de la mejor manera un podcast. Ahora, vamos al siguiente punto. Ya saben qué es lo que no tienen que hacer. No utilicen música sin copyright, no digan vulgaridades, no usen palabras soeces. ¿Qué otra podría yo decirles? No se muestren exactamente, no vendan sus, no las vendan. Hay personas que agarran y se muestran todos, a ver si de pronto puede vender más la imagen. Un podcast puede también ser tanto video como audio solamente. Sin problema, pueden tener esas dos opciones. Si quieren hacer un video, hacen un video junto con el audio. Si quieren hacer solamente el audio, hagan solamente el audio. Simplemente lo suben a la plataforma y ya colocan una imagen, si en tal caso van a hacer un video, y esto va acompañado de todo ello. Vamos al siguiente punto. Tiempo adecuado para un podcast. El tiempo adecuado para un podcast es similar al de un programa de radio. Yo pienso que 1 hora es adecuado.
una hora es completamente adecuado, una hora está bastante bien. Hay personas que hacen cápsulas de 15 minutos y para ellos eso es un podcast completamente agradable de 15 minutos. Es aceptable porque quizás ellos tienen una audiencia. Recuerden que ustedes son quienes van a preparar a su audiencia para que escuchen su podcast. Si ustedes tienen una audiencia que está, por ejemplo, dispuesta a escucharlos a ustedes una hora, entonces hagan sus programas una hora. Si ustedes quieren simplemente agarrar y hacer una cápsula de 10-15 minutos, entonces hagan una cápsula de 10 a 15 minutos. También pueden llamarlo podcast, no hay problema. Aquí está el podcast de la semana, 15 minutos de la información más relevante a nivel internacional. Tácata, listo, salió el podcast de fulanito que está viendo el video de Radio Efectos y Voces y es un boom. Por ello, debo también mencionar que el hecho de que, por ejemplo, personas quieran hacer de 2 a 3 horas se puede tornar un tanto complicado porque recuerden que un podcast no lleva música. Entonces, y si ustedes lo están haciendo solos, puede verse un tanto complicado. ¿Por qué? Porque estar solo es como que, por ejemplo, yo aquí estoy hablando con ustedes. Quizás yo tengo la habilidad de ser charlón y de hablar y de expandirme y de extenderme como quien dice, ay, William ya lleva como 20 minutos hablando y no ha dicho nada. Hay algunos que me han dejado esos mensajes, pero hay otras personas que sí saben entender lo que yo estoy diciendo y para mí es fácil extenderme quizás 20-30 minutos en un video acá en YouTube. Pero imagínense que me digan, William, haz un podcast de 2 horas donde estés hablando continuamente con la audiencia. Me voy a agotar y me voy a quedar sin contenido en lo absoluto. Y al final las personas van a decir, ¿sabes qué? No me agradó muchísimo el podcast. Si tienen muy buen contenido, traten de apretar todo eso, de comprimirlo y dejar ese contenido abierto para un programa o un podcast de 1 hora, de media hora, de 15 minutos. Depende de ustedes cómo quieren hacerlo. Pero en fin, este es el video de hoy. Un video quizás un tanto rápido, un video quizás un tanto entretenido, posiblemente. Pero para ustedes es lo que necesitaban saber. Lo que muchos necesitaban saber. Porque muchos se complican y muchos dicen, ¿qué hago? Yo quiero hacer un podcast y no entiendo cómo hacerlo. Lo pueden hacer incluso con el teléfono. Pueden grabar su teléfono, pueden poner a grabar su teléfono. Hoy día los teléfonos tienen un muy buen sistema de captación de audio, el grabador y todo ello. Pueden adentrarse al mundo de la edición de audio. En este mismo canal he dejado un par de videos, bueno, un montón de videos de el uso de Adobe Audition. Pueden pasar, editar, aprender a colocar un fondo musical. Todo esto está acá, en este canal, a favor de ustedes, para que comiencen a hacer su podcast. Y lo reitero, un podcast es un programa de radio sin música y grabado. Así de sencillo. Entonces, no se limiten. Si les dicen que no en una estación de radio, vayan y hagan su podcast. Compártanlo en las redes sociales y verán que van a tener también el mismo éxito o quizás el mayor éxito, porque hoy día es un boom esto del podcast y puede lanzarse mucho más, puede catapultarse mucho más. Pueden arreglar ustedes su imagen en el caso de grabar un video. Pueden preparar, por ejemplo, como yo tengo acá, que si las espumas a fondo, que si el micrófono, que si la presentación de imagen, por ejemplo, si lo van a hacer. Hay personas que utilizan, por ejemplo, un escritorio, lo ponen bien bonito, se ponen sus audífonos. Todo esto lo van haciendo a favor de una buena imagen para con la audiencia. Ustedes se encargan de la creatividad que tengan de cómo pueden hacer el podcast. Incluso también pueden buscar plataformas de audio solamente, páginas web donde solamente se suben audios y pueden subir su podcast también a estas plataformas. Así que vayan, adéntrense y sean parte de este mundo de la comunicación, porque comunicamos todo el tiempo, hablamos todo el tiempo, compartimos todo el tiempo. Y si ustedes lo hacen con una persona, con 2 o 3 amigos, ¿por qué no hacerlo también digitalmente en plataformas? Hagan su podcast sin problema y me dejan acá también, cuando terminen de hacerlo en este video, en un comentario me dejan el link para ir a escucharlo un rato. De pronto cuando esté cocinando digo, voy a escuchar el podcast de un usuario que me dejó ahí el enlace. Me pongo a cocinar mientras los voy escuchando. Bueno, sin más, no me extiendo mucho más de lo que ya estoy extendiéndome aquí. Les invito a que vayan a Radio Efectos y Voces en Instagram, le dejen un buen like, le dejen un buen follow, estén pendientes porque se vienen cosas buenas. No olviden dejarse un buen like en este video si aprendieron lo suficiente. No olviden compartirlo si quieren que más personas también compartan su información en las redes sociales en un buen podcast. Y nos vemos entonces el próximo fin de semana. William Ditilio, estaré entonces comunicándome con ustedes próximamente porque se viene algo muy bueno. Conectamos Voces.